siempre es un placer recibirlo, charlar con él, a Jorge Cejas, hombre de la política rionerina, del justicialismo, del Parlasur, que nos viene a visitar. Jorge, bienvenido. Buen día, Ricardo, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos como podemos. Como podemos, sí. Una situación difícil para el ciudadano. O sea, realmente vos me presentás como un hombre de la política, que lo soy, sin actitud vergonzante, pero siempre tratando de estar muy conectado a la situación real que viven los hombres, las mujeres, nuestros jóvenes, y con la preocupación permanente que hace en este momento con el tema laboral, el tema productivo, el tema del costo de la vida, Ricardo. Si no hablamos de estas cosas en la radio, me parece que estamos desenchufados. Y como siempre me gusta, hago los mandados, converso con la gente, no solamente con los compañeros. Y por ahí el otro día fui a despedir a una querida compañera como era negrita y bueno, me encuentro con veteranas y veteranos generacionales y hablamos un poco de la situación de nuestra Argentina, no solamente de la situación del peronismo, sino de la situación de la Argentina, de Río Negro, de Viedma, y bueno, son los temas que salen permanentemente porque es la preocupación que tiene hoy el ciudadano común. Sí, la verdad que si uno miraría desde un lugar bien alto, no sé, de la atmósfera, se preguntaría cómo hace esta gente para vivir, para subsistir, ¿no? Con casi el 100% de inflación anual. Es de locos, hay que... Bueno, ahí surge la primera autocrítica de hombre de la política y como peronista también. Claro, ¿no? Porque estamos hablando de la comida de la gente. Por supuesto. Sí, no hablamos de otra cosa. Sí. Y la comida es esencial para el ser humano. Y la víscera más sensible, como decía el general, es el bolsillo de la gente. Si nosotros ignoramos esas cosas es porque me parece que estamos en otra galaxia y estamos absolutamente mal. Estamos mal, sí. Es así. Sí, porque bueno, en estos días que está por santificarse Sati, cuando Sati decía no hay nada que un buen bife y un vaso de vino no curen, tenía que ver con eso, con que él le toca vivir una época donde había mucho hambre, no existía la clase media en Argentina, mucho menos en estos lares. Y era, él identificaba de esa forma que la gente lo primero que tenía que tener era comida, tener algo en la boca. Mi madre decía, criada en el campo ella, que cuando el pan y la carne están caros, no están al alcance de la gente, el pueblo está enojado, decía mi madre. Claro. Peronista como yo, por supuesto. Sí. Entonces, pero tenía un razonamiento tremendamente lógico a partir de que era una gran trabajadora y que quedó viuda joven con 5 hijos y nos enseñó la cultura del trabajo con el ejemplo. A partir de eso, vos decías, la pucha, qué sapiencia tenía la gente. No. Y cómo, hablando, creo yo, cómo hace mucha gente para rebuscársela, para llevar su comida a su casa, mantener sus hijos, que se puedan educar. Creo que este es el desafío de esta instancia de la política. No voy a renunciar nunca a la política, me voy a morir como hombre de la política, pero teniendo una actitud de responsabilidad, Ricardo, porque si no es muy fácil. Yo siempre digo, cuando uno tiene todos los días un pedazo de pan, en mi casa nunca faltó la comida, pero a veces escaseaba. Sí. Y había que compartir el pan, papá, mamá y los 5 hermanos que éramos nosotros. Así que, pero bueno, se sale adelante, pero me parece que hay que tener una tremenda sensibilidad, sensatez, escuchar mucho a la gente, no hacer ostentación de nada, no sirve en este momento. No sirve para nada. No, porque pandemia mediante, y que no es menor el dato de la pandemia, el mundo todavía no sale de la pandemia, todo lo que se está viviendo tiene que ver con aquello, pero ha de ser para esta etapa, no sé si coincidís conmigo, un gobierno de tinte con formación o con bases peronistas, el tema de la comida es... Sí, hay dos cosas, Ricardo, que a uno, pues no podemos filosofar cuando estamos hablando sobre el hambre y sobre la necesidad que tiene nuestro pueblo. Pero la pandemia, a mí me hubiera gustado que el mundo, cuando hablo del mundo hablo de quienes ostentan el poder, como son las corporaciones,
hubieran tenido un acto distintivo respecto a lo que significó un bichito que nos hizo tanto daño a todos y que nos causó la muerte, y nos causó, bueno, aciertos y errores de todos los gobiernos del mundo, porque esto es así. Y la segunda, yo le pido a Dios sobre que no haya más pandemia y le pido que no haya más guerra. Claro. Qué locura. Estemos en el 2022 y estemos asistiendo a una guerra que también degenera la actitud del ser humano, saca lo peor del ser humano. Lo peor. Y bueno, y después nos empezamos a poner y a hacer análisis sobre respecto de cuáles son los intereses que nos convienen más o nos convienen menos en una guerra, ¿no? Entonces ya fíjate vos a dónde llega el análisis que hacen todos los seres humanos. Y en esto no estoy calificando a nadie, sino que pongo sobre la mesa un elemento que es tremendamente nocivo. La muerte nunca sirvió a nadie. No construye. Y cuando hay dirigentes políticos que no son capaces de buscar una salida a la alternativa de la guerra, digo qué pobre que estamos. Sí, por algo hoy ocupa todas las horas de radio o televisión Carlitos Balá. Porque se nos va alguien que nos dio vida, nos regaló alegría. Sí, y realmente... Sí. Los alboreros de la muerte nunca van a tener esta pantalla. Más allá de que los medios somos proclives a que siempre nos dicen... Estaba mirando algunos de los viejos que de Carlitos Balá hace un rato en la televisión y digo, pucha, qué grandeza de espíritu ha tenido este hombre. Qué espectáculo. Que nos alegraba cuando éramos pibes y nos alegraba cuando éramos grandes y nos hacía pasar un momento de distracción sobre la realidad desde un concepto de paz, de armonía, de entendimiento. Y de sano. Sí, absolutamente sano. Jorge, debo hacerte un par de preguntas sobre que la realidad política, institucional. Charlamos, tuviste la deferencia de atendernos después de lo que fue el atentado a la vicepresidenta, nos dejaste definiciones muy claras, muy precisas y que ayudan a transitar el camino ante el bombardeo informativo, la vorágine del día, de la vida y mucha oscuridad, ¿no? Tenemos ciertos túneles y a veces hace falta alguna, como decía nuestro amigo en común, el Cabezón Ferrer, alguien que te prenda la linterna, decía el Cabezón, ¿te acordás? Y bueno, hace falta. Pero debo preguntarte sobre este tránsito que está viviendo, yo no sé si el justicialismo, el Frente de Todos en Río Negro, ¿qué visión tenés, qué contacto tenés con compañeras, compañeros, cómo...? Bueno, contacto a nivel compañeras y compañeros en términos generales sí, a nivel dirigencial muy poco. Alguna vez he querido hablar con algún dirigente, bueno, que ostenta un cargo. Sí. Hace un mes más o menos me llamó Sergio Hernández, el intendente de la Marque, con el cual tengo una vieja historia, siendo joven, siempre estuve en la Marque y sabe de mi presencia en la Marque. Como decían los lamarqueños, la capital del peronismo, me dijo que venía a verme y que quería conversar conmigo. Le digo, ¿cómo no? En ese momento él, voy a hacer una digresión después, me dijo, mirá Jorge, me hice cargo de la presidencia del partido. Entonces le dije, mirá, yo soy un orgánico del partido, me parieron peronista y me voy a morir peronista, pero voy a poner una sola condición. Bueno, ¿cuál es? Que me atiendas en la sede de Buenos Aires 49, que ha sido mi casa. Claro. Porque tuve varios años allí, ocupando cargos importantes como la presidencia del partido y siempre atendía a las compañeras y compañeros, inclusive cuando fui diputado nacional, atendía a la gente que no ser partidaria por mi condición de diputado nacional de todo el pueblo de Río Negro, atendía ahí también. Así que estuve allí, le llevé una nota y un libro, una nota que hablaba sobre la actualidad de nuestro partido en el orden nacional, donde hacía notar que las diferencias internas de nuestro propio partido y de nuestro gobierno le acontecía al pueblo argentino dificultades. Un poco lo que estábamos hablando al principio. Y que quienes ostentábamos un cargo institucional éramos los responsables de tratar de darle respuestas a nuestro pueblo. Y que para eso había que tener mucha capacidad de recepcionar lo que nos estaba diciendo nuestro pueblo, porque si algo nos enseñaba Perón es que cuando el pueblo era recepcionado desde los oídos y desde la ocupación por parte de la dirigencia, seguramente había una respuesta acorde.
cuando esos dirigentes lo único que ponen por delante es su nariz o su ombligo, triste destino el de nuestro pueblo. Y como siempre estoy conectado con las bases del peronismo, y no por hacer basismo, sino porque he sido dirigente de nuestro partido, me parecía a mí que en ese momento teníamos que contar hasta 100 respecto a cómo catalogábamos a los compañeros de tal o de cual lugar. Y le digo, tu caso, que sos intendente, le decía, va a venir complicada la elección del año que viene. Y como le digo, nosotros estamos en un año que no es electoral, sería bueno que nuestro partido se pronunciara oportunamente, que tuviera la posibilidad de apertura de las unidades básicas, que hubiera la posibilidad de que el afiliado participara en forma directa. Lo habíamos logrado nosotros con la Renovación Peronista en su momento, que fue una vieja disputa con el entonces líder del partido, que era don Mario Franco, y quienes veníamos de atrás empujando más jóvenes sobre la necesidad de la legitimación de los cargos partidarios y de los cargos electivos para ponernos en consideración del pueblo rionegrino. Bueno, estas cosas le dije, y le dije que le marqué un concepto que se hablaba mucho en ese momento a partir de la conformación de frentes electorales. Sí, Perón, le digo que nunca necesitaba los frentes desde el punto de vista cuantitativo, tenía su concepción de estadista donde conformaba los frentes, que tenía que ver con lo político, pero tenía que ver con lo económico. Haber sentado a la CGE o a los compañeros del sector del trabajo, la Confederación General del Trabajo, en una mesa con el Estado, a mí me parecía un hecho sobresaliente. Claro. De aquellos tiempos y por qué no de ahora. Y sería hoy. Bueno, todas esas cosas. Le regalé un libro de Fernández Arregui, el hombre que escribía Yo Perón, y que de alguna manera Perón le dictaba las cartas, y que tenía muy claro el concepto sobre Perón y la Argentina, su visión del mundo y su visión sobre el hombre de a pie. Así que ese fue el contacto. Después no recibí más contactos que eso. Veo que hay compañeros que se mueren en el resto. Y cuando te dije que quería hacer una digresión, me parece que meternos en el tema judicial es dejar de lado la política. Claro. Absolutamente dejar de lado la política. Entonces, si yo veo que un mes me ponen un presidente de la justicia, la otra vez me lo saca, y si un apoderado hace una presentación y de otro lado te hace otra presentación, dices, ucha, qué poco valor estamos teniendo de la política. Claro. Y eso sí es preocupante, porque hoy estamos en una diáspora y estamos en un momento donde, ¿qué necesita el peronista? Conducción política. Te podrá gustar más o menos tal o cual persona, pero no está esa dirección, no está poder juntarnos, lo decíamos el otro día, donde nos encontramos, la unidad básica abierta para decir, bueno, mira, Ceja, no tenés flequillos, sos pelado. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas, sin flagelarnos, porque jamás vas a escuchar de mí un agravio hacia un compañero, hacia nadie. Pero sí, en la casa de uno, donde uno lava su ropa, sí podés conversar de qué manera podemos salir mejor hacia el presente y al futuro, teniendo en cuenta fundamentalmente al pueblo. Son enseñanzas máximas del general, y yo digo, hay algunos compañeros que me parece que no leen lo que significa conducción política, comunidad organizada, y no lo digo como una actitud nostálgica, se lo digo a mis hijos, todavía tiene razón de ser el peronismo en el pueblo argentino. No quememos los últimos cartuchos pensando que cada uno de nosotros somos más importante que el movimiento nacional, nacional y popular. Esto es mi visión actual de la política, Ricardo. Sí, nosotros resaltamos mucho aquí con Raúl en nuestros pases a media mañana. Lo he charlado con antiguos dirigentes de Fuste, del doctor todopoderoso radicalismo rionegrino, del peronismo, en el último tiempo. A mí me llama mucho la atención, Jorge, esto es ni siquiera una lectura periodística, es lo que uno se encuentra, es que se ha perdido el diálogo. Antes uno ha sido testigo de ustedes construir política con gente de otro partido, enfrentados, pero se dialogaba. Yo fui testigo de el día pasado lo recordaba con un dirigente de UNTER, el gremio de UNTER,
de cómo una situación dificilísima, la debes recordar vos, de los 90, se zanjó en una mesa de café, hablando políticos de política y gremialistas de política. Digamos, se ha perdido esto de, charlemos, construyamos. Uno nota eso, ¿no? Incluso en los ámbitos institucionales. Me acuerdo de dos hechos. Uno tiene que ver con el Sindicato de la Fruta, donde yo era en ese momento presidente del bloque del justicialismo, estuvimos en Cipolletti con la gente de los empresarios del empaque de la fruta, el gremio Bernardo Oleaga en aquel momento, y fuimos nosotros mediadores en esa situación y la sacamos adelante. Y la otra, me acuerdo, con el gremio de la UNTER, en el gobierno del doctor Sáiz, era Barbeito, me parece, el ministro de Educación. Y en el Cóndor, en La Boca, cerca de mi casa, en un restaurante que nos prestaron, dialogamos, estuvimos a un punto de que se zanjara aquel corte famoso de los compañeros de la UNTER en la entrada en Chichinales. El día que se pierde el diálogo, se pierde todo. Claro. O sea, me acuerdo que me cargaban a mí por ser un histórico secretario general del Congreso del partido, donde me sentaba a dialogar con todos los sectores duros en aquel momento. Y nunca escapó de mí el respeto por el resto de los compañeros, pero siempre poniendo por delante el criterio de la unidad. Hoy más que nunca necesita el pueblo argentino tener una unidad de concepción. Están muy difíciles las cosas para el pueblo. Entonces eso de pelearme para ver qué diferencia puedo sacar yo a partir de... Y se verá oportunamente, la gente va a votar, el sistema democrático hay que seguirlo consolidando, los hechos lastimosos que hacen a pelearse con los derechos humanos o con la democracia, como los hechos recientes del atentado a la presidenta y vicepresidenta actual, no construyen absolutamente nada. Yo recuerdo, creo que lo he dicho en algún otro medio, cuando las azonadas golpistas contra el doctor Alfonsín, estuvimos nosotros los peronistas ahí al lado. Y no es sacar ventaja eso, Ricardo. Por el contrario, me parece que es el pueblo está esperando una actitud responsable de la dirigencia política. Llegarán los momentos de confrontación, porque es lógico y cada uno tendrá en su fuerza, en su partido, una representación o no. Pero hoy mucho me temo que tenemos que actuar con mucho más responsabilidad que en otras oportunidades, porque sangra mucho el corazón del que tiene que pedir, decía, y lo repartía a Gabriel Silva, un viejo compañero acá. Y cuando esas cosas son así, uno tiene que estar muy presto con el oído a nuestro pueblo. Jorge, como siempre, un placer escucharte y poder charlar con esa adecuada pausa que le pones a cada renglón. Así que ojalá que lo reiteremos un poquito más seguido y que sirva para, si algo puede servir este espacio que recién acabamos de compartir, y esto lo digo a la audiencia, es que sirva para que aquellos que tienen que tomar decisiones, paren un poquito la pelota, vos jugaste muy bien el fútbol, levanten la cabeza y hagan el mejor pase, que salga lo mejor que se pueda, ¿no? Es así, sobre todo, discúlpame esta última bocadillo que voy a meter, para las chicas y chicos jóvenes. Me parece que es fundamental. Yo siempre digo, y lo digo con el afecto, he sido abuelo hace poco tiempo. Sí, te veo en las redes, chocho. Está Pedro ahí. Te vi paseando por la costanera. Bueno, con el cochecito. Bueno, viste, muchos me dicen, Jorge, ahora sí, soy abuelo. Dios me dio la... Es el mejor estado del hombre. Sí. Así que a partir de eso, a ese nietito quiero lo mejor. Sí. Los nietos, viste que es la real proyección del apellido, es el nieto. Y sí, no lo tenía, y mis hijos grandes, yo digo, a la pucha, che, ¿cómo es esto? Y la cargada, ¿viste? ¿Y qué va a hacer? Y va a ser peronista hincha de Boca. Y después digo al rato, va a hacer lo que quiera hacer. Que sea feliz, que sea todo un desafío. Totalmente. Jorgito, gracias. Gracias a vos, Ricardo. Jorge Cejas nos vino a visitar, mejorando nuestro programa en este viernes.